empezando aquí una servidora, Rocío Sen, presidente de la Comisión de Salud, y bueno, quien ha estado trabajando un poquito este tema de la iniciativa que se presentó por parte del Ejecutivo en relación a la ley de salud mental. Bienvenidos. Gracias. Mi nombre es Fátima Reza, vengo de Trabajo Social del Hospital de Salud Mental. Gracias. Soy Guadalupe González Castaner, encargada de grupos vulnerables estatal. Rosana India Talamantes, de Grupo Vulnerable. José Luis Lomelio Tiveros, asesor de Cámara del Congreso del Estado de Chihuahua. Paulina Aguilar Robles, de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Secretaría Técnica de la Comisión de Salud. Buenos días, soy Gabriela Contreras, psicóloga, vengo por parte del Hospital de Salud Mental y también del Colegio de Psicólogos. Sí. Buen día, yo soy el doctor Carlos Flores, de los Servicios de Salud de Chihuahua, soy director del CISAME y psiquiatra infantil. Muy bien, Humberto Rey González, psicólogo clínico y de la salud. Acompaño al doctor Carrasco y al doctor Isa. Buenos días, doctor José Luis Carrasco, de Congreso Asesor Técnico. Buenos días, soy el doctor Manuel Leandros, médico psiquiatra, director del Hospital de Salud Mental. Buenos días, mi nombre es Francisco Lea Viladón, jefe del Departamento Jurídico del Instituto Chihuahua. Muy buenos días, Juan de Dios García, del Departamento Jurídico del Legislativo. Buenos días, Alejandro Díaz, soy director de la Reinserción Social en los Centros Penitenciarios del Estado. Hola, buenos días, Adriana Buchot, coordinadora estatal de salud mental y adicciones. ¿Falta alguien en la lista que teníamos de invitados, Paulina? No, porque de hecho nada más, o sea, teníamos invitados, pues vienen... Sí, nada más solicitados. Nada más. Muy bien. Pues bueno, vamos a ir entrando al tema. No sé si alguien quisiera, de los que han estado más en la continuidad de los trabajos, darle una perspectiva al licenciado de las preocupaciones que se han estado constantemente puestos sobre la mesa en relación a la propuesta que tiene que ver con el tema de los... Siempre me equivoco, ¿es imputables o inimputables? Las dos. El imputable es el que tiene la facultad volitiva de querer y entender, y el inimputable es el que carece de ella. Ok. Sí, correcto. Bueno, de los dos. No sé si alguien gusta, doctor, y enseguida y Adriana también. ¿Sí? Adelante, doctor. ¿Sin micrófono? Sí, si pudiera mejor, porque como si se graba, es mejor para que se escuche, ¿sí? Bueno. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, la motivación de estas reuniones es elaborar una propuesta de ley que integre algunas cuestiones que están un tanto desarticuladas, no contempladas, y un tema de los que están, un tema álgido en relación a esta propuesta es el tema de los inimputables. Yo vengo del Hospital de Salud Mental y ahí nos toca recibir personas que van con medidas cautelares. Entonces, a raíz del 2007, empezó este nuevo proceso en el sistema de justicia. El Hospital Psiquiátrico comenzó a recibir este tipo de personas y de repente no se adecuó, simplemente a partir de lo recibe, ¿no? En este proceso de tiempo, ya tenemos 11 años, pues hemos tenido toda una serie de eventualidades. Hemos tenido muchos casos recibidos y no entendemos muy bien la mecánica de estos procesos, porque a veces nos mandan, pues, téngalo ahí 6 meses para que lo revisen, y nosotros lo revisamos en un día realmente, y a los 6 meses le decimos, ya está revisado, téngalo otros 6 meses. Entonces se va pasando el tiempo, ¿no? Otros nos dicen, téngalo ahí en lo que dure el proceso, y el proceso va a durar 2 años. Cabe mencionar que muchos familiares de estas personas no lo mueven. No es lo mismo un caso al que le mueven, ¿no? que no le mueven. Tenemos muchos pacientes también que les aplican la medida cautelar, de tenerlos ahí ya bajo una sentencia de, téngalo 3 años, 7 años, 14 años.
y es un paciente que se nos queda ahí, a final de cuentas, es una ocupación de una cama para nosotros. Otro punto es que muchas de las veces hemos tenido pacientes de alta peligrosidad, con eventos agresivos hacia el personal, hacia otros pacientes, conductas muy destructivas, altamente peligrosos, y por más oficios y notas médicas que dimos al juez, el paciente se queda, ¿no? Entonces, de repente estamos en un riesgo muy importante y estamos como desamparados, porque nosotros ahí a ver cómo le hacemos. La idea es regular esto, ¿no? La propuesta en base a esta ley es contemplar el hospital psiquiátrico como una unidad de atención de pacientes agudos, porque esta captación que tenemos de pacientes, tenemos pacientes crónicos que ahí nos fueron abandonados, pacientes que ya tenemos más de 30, 34 años con ellos ahí, que ahí viven, básicamente están asistiéndonos, sin dar asistencia. Ahorita en estas pláticas hemos logrado el acercamiento con Lupita de Grupos Vulnerables y ya conseguimos un asilo, el trabajo social se encargó de eso. Lupita nos va a conseguir una beca, entonces vamos a ubicar a una población de crónicos que tenemos para también desfogar el hospital. Ese es un proyecto que estamos ya tenemos algo de tiempo hablando al respecto desde que inició el gobierno de Javier. Fue estas personas una de las preocupaciones, pero luego después nos juntamos con los de fiscalía, magistrados, se acuerdan que tuvimos unos conversatorios, pero no se llegó a nada. Se había conseguido un local en Cuauhtémoc donde cabían solamente 30 personas. Pero como se suspendieron, yo ya no supe dónde quedó. Yo había pedido 3 millones de pesos para hacer una área, una sala. Estábamos buscando un lugar, hasta lo habíamos visto ahí mismo, en la área del hospital. Pero como no hay dinero y no se concluyó, no hicimos nada, pues nos lo quitaron para otra cosa. Ahora lo tendría que volver a pedir, pero tendríamos que volver nuevamente nosotros a hacer la construcción, equipar y salud, o a quien le corresponde, en este caso fiscalía, tener que poner recursos de los, o sea, porque nosotros sabemos que es una obligación de gobierno, ¿no? Pero al momento de tener un delito las personas, pues para empezar, no tienen su credencial de lector, tienen que tener un tutor. Entonces no todo el mundo quiere, como el doctor que tiene tutelados a muchas personas. Entonces él es el responsable. Sí, de hecho me mandó una primero que ya el administrador de nosotros, Eliselda, está tutelada por el administrador de nosotros. Ella está enferma nada más, no tiene ningún delito. Pero como no sabemos la fecha en que nació, la están buscando, entonces para el seguro seguro popular tuvimos que tener también un responsable. Ahora estos 8 que nos envían están tutelados por el doctor. Entonces sí les apoyamos, o sea, nosotros les apoyamos a los que tienen familia con 1,343 pesos. Los que están en albergue les damos 3,750 pesos al albergue. Pero la situación es que requerimos urgentemente dónde van a estar esas personas, pero tienen que ser separados, los crónicos en un lado y los que tienen delito o que están purgando o que tienen que purgar en otro lado, porque dada su situación que han estado en un penal, se vuelven más agresivos a la defensiva para sobrevivir, podríamos decir, ¿verdad? Entonces son 2 áreas, una es para los pacientes crónicos y otras son para los que están purgando un delito o ya lo purgaron. Entonces la Secretaría está de acuerdo, pero que volvamos a trabajar, porque esto no nada más es de la Secretaría, es de Salud, con ustedes ya ves que estuviste también, ustedes y a quien corresponda, salud mental, todos. Ahí serían 2 cosas, ¿no? Una es la ubicación de los pacientes crónicos, sí. Pues claro, como una herencia, sí, y en la que usted nos está dando el gran apoyo. Sí. Y la otra es con los inimputables, o con los que están en proceso. Ahí sí es algo diferente, sí, porque el hospital tiene 94 camas sensables,
y nos la pasamos arriba del 100%. Hay lista de espera, suicidas, y intoxicados, de abstinencias, y psicóticos agudos, esperando una cama, y muchas camas con un sentenciado ahí más durmiendo, ¿no? Entonces, creemos que estamos fallando en la atención, desprotegiendo muchas crisis y tenemos compromisos con muchas instituciones. Le damos servicio al Seguro Social, al ISSSTE, a pensiones civiles, pensiones municipales, Sedena, particulares, Seguro Popular, Richizal, y no hay camas, y tenemos un grupo de camas ocupadas por pacientes del nuevo subsistema penal, pero que están enfermos y controlados, simplemente están comiendo y durmiendo ahí. Eso es lo que está desnivelado en la atención. Si me permiten, para acotar un poco en términos legales, surge la Ley Nacional de Ejecución de Penas, ¿no?, en el 2016, con la obligación de que todos los estados se adapten a ella. Dentro de la misma hay un capítulo que dice de las medidas de seguridad para personas inimputables. Y existe un artículo 192 que me va a permitir leer y detallar un poco, que señala que las personas sujetas a una medida de seguridad privativa de la libertad deberán de cumplirla, y acoto, únicamente en los establecimientos destinados para ese propósito, distintos de los centros de extinción de penas, o sea, no pueden estar en la cárcel, son inimputables, es obvio, y de prisión preventiva. Los establecimientos dependerán de las autoridades administrativas en materia de salud. ¿De salud? De salud. Entonces, sí dependen del área de salud, pero la realidad es que el OSAME no es esa unidad especial para cuidar, ni cumple con los protocolos, ni tiene la medida de seguridad, tiene que ir de la mano con fiscalía. Entonces creemos que tenemos que dejar esa unidad como es, y se tendrá que crear otra, o transformarla y crear otra, pero crear una unidad especial para la atención a los inimputables, y a la vez buscar la salida porque también funciona como albergue, ¿no?, o como asilo más bien, por así decirlo, y buscar que los asilados estén donde deban de estar. Partiríamos nosotros de este marco jurídico para buscar esa propuesta, ¿no? Sí, yo creo que lo importante de esto es precisamente partir de ahí. Obviamente el establecimiento donde deben estar las personas inimputables no es ni en el centro de salud mental ni en los centros penitenciarios. Entonces no tenemos una instalación para recibir a estas personas que son inimputables. Nosotros dentro de los centros penitenciarios tenemos, están la mayoría concentrados en el centro de reinserción número 2, el que está en la 20 de noviembre. Tenemos 47 personas inimputables. Unos de ellos ya cumplieron su medida, la medida de seguridad impuesta. Y no nos hemos podido resalir porque no tienen familiares, o sea, no hay un responsable fuera, no nos podemos aventar nada más a la calle y que hagan y deshagan lo que quieran. Entonces es un problema que debemos de atender nosotros como Estado. Y precisamente a raíz de esto, o incluso tenemos, haciendo otro apunte, tenemos incluso personas que está indefinida su fecha probable de compurga, porque nos dicen que es hasta la curación, hasta que ya sobrevenga ese diagnóstico. Obviamente son imputables, digo, aquí están los de colegio de psicólogos, psiquiatras, que nos pueden ampliar más sobre el tema. Entonces, a raíz de eso creamos los conversatorios en relación a los temas de inimputabilidad, y bueno, varios de esos conversatorios están aquí, varios integrantes de esos conversatorios, y se hacía la propuesta de unas instalaciones que están en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Ese era un centro de reinserción social para adolescentes infractores que está sin uso. El problema, lo que veíamos ahí, es que ese centro fue donado por particulares con el fin de que se atendiera a adolescentes. El centro está cerrado y tenemos un conflicto precisamente de quién es el dueño del establecimiento, porque la donación es con el destino preciso de que sea para adolescentes infractores. Entonces vamos a ver qué se puede hacer con eso, para ver si podemos crear un centro de tipo asilar, porque también así creo que lo maneja la ley, que sea destinado específicamente para inimputables. Como otro anexo a este comentario, la federación, los centros penitenciarios federales cuentan con un centro especializado
para reinserción psicosocial, que es específicamente destinado para personas que tienen un padecimiento médico. Y generalmente ahí se concentran todas las personas que son inimputables. Entonces, pues ya, yo creo que ya nada más quedaría ver si contamos con este establecimiento y si lo contamos, si contamos con ello, cómo lo vamos a hacer para administrar. ¿Eso existe de la federación? El de la federación sí se llama CEFEREPS. ¿Dónde está? Creo que está en Morelos. ¿Cómo se llama? CEFEREPS. O sea, en el estado de Morelos. Sí. Yo pensé que aquí en Chihuahua. No, yo le digo los centros penitenciarios federales. Porque aquí Chihuahua es el distrito Morelos, podemos comprender que estaba aquí, pero me refiero que en el estado de Morelos. Yo luego como un comentario nada más que los centros penitenciarios federales tienen un centro o un establecimiento destinado precisamente para este tipo de personas, que se llama el CEFEREPS, que es a lo mejor lo que nosotros podríamos también hacer. Imitar, no, pero no es total. Pero ese CEFEREPS es federal, pero es prácticamente el único del país, es un hospital psiquiátrico. No, es un centro penitenciario destinado para reinserción social para personas con problemas psiquiátricos. Sí, problemas psiquiátricos, pero no nada más problemas psiquiátricos. O sea, si hay una persona con un padecimiento crónico degenerativo, va ahí. Con tratamiento médico específico que requiera seguimiento constante. Sí, o sea, tienen muchos pacientes psiquiátricos que de aquí se han enviado, también te los regresan. Pero es un centro que está saturado, reventado, y con el país. Sí, yo nada más lo pongo como ejemplo para, a lo mejor nosotros como Estado, crear el propio. Algo similar a ello. Competencia local. Sí, o sea, la ley es clara, dice que necesitan un centro destinado específico que sea parte de los centros de salud mental y de los centros de reinserción social, los centros de extinción de penas y medidas cautelares de prisión preventiva. O sea, hay que crear uno, no lo tenemos. Hay que partir de ahí, pues. ¿Podemos ayudar nosotros algo en la cuestión del centro de la donación como Congreso? De alguna forma, ¿se podría hacer alguna intervención por parte del Congreso para solicitar el cambio de esa donación? Que sería conseguir un inmueble. Esa sería la donación. Hay que que se tiene de material para... Pero no se podría cambiar la donación. El que ya tenemos. La cuestión sería detectar claramente quiénes legados se dieron eso. Y en una mesa como esta, plantearles nuestra inquietud, así, de vía económica, no tanto procesal o jurídica, plantearles nuestra inquietud. De todas maneras, aquello está inusado y probablemente, si se le dio un destino de origen, acepten cambiar el giro, entendiendo la problemática que esto implica. Porque un hospital de salud mental de un gobierno estatal como el de Chihuahua necesita sus espacios para enfermos primordialmente agudos. Es decir, es como si yo me voy a la clínica del parque y me hago una apendicectomía y me quedo a vivir ahí. ¿Sí me explico? Es la realidad de las cosas, ¿sí? O sea, no se puede. Es decir, hay que darle evolución y tenemos que tener la disposición para los pacientes agudos. La cronicidad, uno. Pero los inimputables, pues es otro caso, ¿sí? Es otro caso. Ese de Ciudad Cuauhtémoc, ese centro, le estuvimos dando muchas vueltas en los conversatorios y no salimos nada. Íbamos a ir a verlo y nos cambiaban la fecha. Finalmente nunca avanzó eso. Entonces yo lo veo así como que algo medio nebuloso, porque luego ya se acercaron personas a ver eso y le dijeron, no, es que no se va a poder. Yo quisiera un plan B a la hora de ahora. Ese a lo mejor ni se hace. Adelante. Creo que lo importante sería partir de que necesitamos ya contar con un espacio, sea el de Cuauhtémoc u otro, ¿no? Pero lo importante es en cuanto a la ley, cómo, para la ley estatal de salud mental, qué es lo que nos toca en relación a fiscalía, o sea, qué partes están involucradas, cómo procedería para que la ley salga como tocando el tema, que es muy importante enfrentarlo, pero qué le corresponde a salud, qué le corresponde a fiscalía. El artículo es claro, ¿no? Sí. O sea, es a salud. Habla dependerán de las autoridades administrativas. Dice, perdón, voy a leer, los estatutos dependerán de las autoridades administrativas en materia de salud.
Pero esto, sí, hay otros artículos después o posteriores que sin duda hablan de una coordinación con el área de fiscalía, porque hay que establecer protocolos de seguridad, algunas cuestiones que no son propias de esa área médica de salud, ¿no? Sí. Entonces y aparte presupuesto. Y obviamente, el presupuesto es el tema, ¿no? Podemos decir que administramos, pero a cargo de quién. Entonces podríamos hablar de que a partir de ese artículo en la ley deberíamos hacer referencia a la obligatoriedad de crear convenios, a la Secretaría de Salud de ir creando esos convenios para garantizar los espacios de atención a este tipo de pacientes en vinculación con las autoridades competentes que sería la Fiscalía, y de ahí se deberían desprender las acciones correspondientes, ¿sí? Así es. Estamos hablando que eso es lo que debería de tener en esencia general la ley. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Okay? Y de ahí se podrían desprender ya las acciones concretas de buscar, obviamente, los espacios, los presupuestos y los convenios de colaboración. Y sí me preocupa el lugar, ¿por qué? Porque teniendo ya un espacio, no es igual pedir 10, 15 millones que 3. Sí, O sea, eso es sí para es la para primera etapa hacerlo lo que me la- habían dado, ¿no? 3 para el área. Luego, equipamiento por otro lado nos iban a dar el dinero, pero no se avanzó en nada. No se avanzó, entonces ese dinero pues lo pusieron a otro. De hecho, de entre todos los hospitales, el más caro es un psiquiátrico. Sí, claro. Sí. También una cosa que estuvimos hablando ayer, que hay que tomar en cuenta, y por lo que dices el Centro de Reinserción Psicosocial, es que tenemos que hacer frente a los indigentes, ¿no? A los crónicos abandonados y a los inimputables. Entiendo que este centro que tendríamos que crear aquí en el Estado, ¿no? Pudiera de alguna forma integrar a estos sectores, por ejemplo, indigentes, inimputables y crónicos. Digo, porque tenemos que finalmente dar espacio ya, de atención de calidad. Yo había pensado en los abandonados, exclusivamente lo platiqué con el doctor Meléndez. Pero están los abandonados, sí, los indigentes. Los indigentes, abandonados, indigentes, pero que están mal en su salud mental, ¿no? Y abandonados. Y por otro lado, yo vi que Fiscalía tendría que encabezar para las personas que han delinquido, ¿no? Yo creo que esos 2 pueden estar juntos, pero tal vez los que están bajo un proceso de imputabilidad o algo así sí tienen que estar separados porque requieren medidas de seguridad. Sí, o sea, tienen una medida de seguridad impuesta. Entonces, partiendo de ahí, pues ya son inimputables. Y lo que prevé la ley es precisamente un establecimiento destinado para inimputables. Exactamente, aparte. Entonces, yo no sé si en ese centro pues vayan a querer meter también indígenas. Doctora, a mí me gustaría compartirles algo. Lo que escucho de la maestra Bucho, yo creo que la idea no es juntarlos de nuevo ahora, pero en otro lugar. En la experiencia de nuestro hospital, el interno del nuevo sistema de justicia penal tiene conductas penitenciarias. El personal en muchas ocasiones estuvimos expuestos a chantaje, acoso, amenaza. La intención no es juntarlos de nuevo, o sea, no es buscar ahora un lugar en donde ahora los 3 estén. Creo que cada quien tiene una característica muy específica. Es complicado porque no están los presupuestos para una institución, para cada quien, pero creo que la idea no es juntarlos. En el hospital, algunos de los compañeros que estamos ahí tuvimos la experiencia de tener acoso, amenaza, incluso esta conducta penitenciaria que llevan los pacientes ahorita con los pacientes que no son del nuevo sistema de justicia penal, tienen a veces conductas de extorsión hasta por una cajetilla de cigarros, hay amenazas. Creo que es un tema muy delicado como para nada más decir, bueno, en el hospital no, pero ahora los juntamos en otra parte. Sí, es que son conductas Pero tiene que ser, antisociales. pero tenemos que finalmente buscar el presupuesto para dar, o sea, como sea, porque cada quien en un espacio con toda una política, pero tenemos que tener presupuesto para poder responder. Ese es el punto. De hecho, les leo, por ejemplo, el siguiente artículo lo dice: los establecimientos para personas inimputables, o sea, el que nos referimos anteriormente,
deberán estar separados para mujeres y hombres, eso puede coincidir, ¿no? Y deberán contar con el personal especializado, masculino y femenino, para la atención de las personas privadas de la libertad, o sea, que tengan esa cualidad. Estos establecimientos deberán ofrecer los programas pertinentes, o sea, hay que realizar programas para estas personas que apoyen a las y los pacientes privados de la libertad para su atención médica integral. Hay un hueco ahí cuando en algunas ocasiones nos tocó atender a algunos familiares de pacientes en el hospital, en donde decían, me parece inseguro que mi familia esté al lado de una habitación de un violador o de un secuestrador, porque tuvimos violadores, secuestradores y derechos humanos, dicen, no los podemos segregar y no los podemos separar porque estamos violando los derechos del paciente de justicia penal. Pero también qué pasa con los derechos del otro paciente de estar cerca o de estar siendo acosado o de estar siendo extorsionado por una cajetilla o por cigarros o por conductas, incluso pues a veces hasta como de intención de abuso sexual, ¿no? Entonces hay un hueco ahí, derechos humanos quiere defender los derechos del paciente del nuevo sistema, pero ¿dónde están los derechos del otro paciente que no tendría por qué estar viviendo en riesgo durante su hospitalización? Así es. ¿Cuántos pacientes tenemos ahorita en el hospital? 9. Tenemos ahorita 9. Hemos llegado a tener hasta 23 o 24. Y en lo que es el marco de la ley, el hospital de salud mental está abierto en caso necesario, con una valoración psiquiátrica, un paciente pueda ser internado. Así como en el hospital central un diabético, ¿no? Se interna, y luego el médico decide ya está estable, se va. ¿A dónde? A esa unidad que pensamos. Por ejemplo, o sea, en el caso de una crisis, en caso de desajuste, se puede internar, pero no permanece 14 años. Eso es lo que ahorita no le da ninguna validez, que yo lo doy de alta y después me dice pues, que ahí sigue. Entonces, esa falta de establecimiento, la creación es la que nos va a desjugar y realmente ubicarlos en una parte donde realmente van a estar en esta reinserción y en esta seguridad, porque ahí en el hospital es una cuestión muy insegura. Y aquí, perdón que agregue, esto va muy de la mano, sería bueno que el Poder Judicial estuviera presente, porque muchas de estas personas que nos llegan ahí son medidas también previas al juicio. Por ejemplo, acaban de inaugurar su departamento, la unidad de medidas previas al juicio, en donde se toman medidas. Algunas de estas medidas afectan o tienen relación amplia con nosotros, ¿no? Con el foro de esta mesa. Hay sentencias, yo he visto sentencias de cadena perpetua que son prohibidas, desde luego, por el solo hecho de decir que deberá de permanecer encerrado hasta que se cure, y si no tiene curación, pues ya lo convirtió en una sentencia perpetua. Entonces, sensibilizarlos un poco en tal vez esos términos médicos, en que nos los envían para una evaluación, pero nos dicen deberá estar 6 meses, o sea, no tenemos por qué, no tienen por qué ellos fijar tal vez el plazo, tal vez asesorarse. De alguno, me puse a estudiar un poquito de lo que dice la academia o de lo que dicen algunos estudiosos en la materia, y bueno, hay varios sistemas, ¿no? En donde puede ser el juez el que tome las determinaciones, se puede crear un comité o una unidad especial para darle seguimiento a las medidas de seguridad, o puede delegar estas facultades en las unidades de salud para que ellos, en base al conocimiento, tal vez lo mejor sería una unidad o un comité compuesto, pero donde ahí se determine, bueno, la persona no solamente va a tener una medida de seguridad, va a estar dentro de esta unidad especial que vamos a crear, sino se le va a dar un seguimiento después, porque yo no lo puedo liberar. Podemos determinar, pues ya está, no está sano, ya se controló, ya no hay necesidad de que esté recluido, pero hay una medida de seguridad. Entonces, ¿qué? Eso quiere decir que lo puedo regresar o no lo puedo regresar, y que se contemple mucho la participación de los familiares, porque creemos que hoy por hoy los familiares creo que son las personas más abandonadas que hay, y que sufren un rechazo de la sociedad alarmante, ¿no? El indigente pues no lo quieren, pero ahí está, pero la persona que no goza de su salud mental no lo quieren ni los papás, ni los hermanos, ni nadie. O sea, es una persona que no tiene a dónde irse, y la ley tiene mecanismos y formas, y puede ser a través del Poder Judicial, para que los familiares se entren en esta corresponsabilidad, ¿no? Que sin duda tiene el Estado, pero que también los familiares pudieran participar. Tenemos también el caso de un paciente que tenemos en el hospital,
ahorita hacía alusión de que cumple una pena, no tiene familia, que está en el hospital, pero ¿a dónde van? No hay familia. El caso es de que los familiares no quieren hacerse cargo, pero ahorita no hay familia. No lo podemos sacar a la calle de derechos humanos, ¿no? Y además es un paciente que está purgo pues una pena por homicidio. Pero ya tuvo 25 años. Ya no estuvo con usted 25. Pues entre la PENI y entre no sé qué, ya lleva 25 años. Y es que dentro de la PENI intentó matar otro, entonces le hicieron otro proceso. Tiene dos, cumplió uno y luego ya el otro ya quedó medio incierto. Bueno, aquí también la ley dice que las personas enfermas mentalmente deben de tener un trato diferente, porque deben de estar recluidos efectivamente, pero no con los demás reos, ¿no? O sea, debe de ser en otra área que es donde entra de la federación, yo creo, pero si está lleno, nosotros aquí como Estado debemos de tomar medidas de la mano de todas las secretarías, o sea, porque no nada más es desarrollo social, es salud, es fiscalía, es todos, o sea, que todos nos hagamos responsables, porque es una realidad, estamos vulnerándolos también, y ahí sí es una realidad. Agregando un poco a lo que decía el licenciado Lea sobre lo del Poder Judicial, sí es bueno que estuviera, porque muchas veces con el internamiento de 6 meses para una valoración, ahorita últimamente tenemos 3 respuestas de nuestros especialistas que no son inimputables. O sea, los tenemos ahí guardados y son imputados, o sea, no tienen ningún padecimiento psiquiátrico. Entonces, ¿y a qué procedimiento lo sujetaron? ¿A un procedimiento especial o a un ordinario? No, a un especial. Entonces aquí por ejemplo, también necesitamos empezar también con el Poder Judicial para que vea también esta situación en la cual la valoración sea por un día, o sea, no mandarlos 6 meses como medida cautelar para la valoración, y después de la evaluación de los expertos en la materia se pueda ya decir o determinar la medida cautelar. Yo lo que quisiera agregar aquí, si me permite la diputada y ustedes, pero es lo siguiente que usted señaló ahorita, que se hace muy grave. El delincuente doloso de delitos contra la vida, contra la integridad, contra la sexualidad, más incluso contra los del patrimonio, es casi siempre un sociópata, no necesariamente un psicótico, pero es imputable y tiene la facultad política de querer entender. A mí lo que me preocupa es que vayan a meterles un gángster ahí y que un grupo armado vaya a querer ir a levantárselos de ahí con el riesgo de ustedes, o sea, que vaya a querer ir a sacarlo de ahí con toda la violencia o lujo de violencia, a meterles un verdadero gángster ahí bajo estos patrones. Si no es que ya haya sucedido, espero que no hayan pasado un susto de esa naturaleza. Bueno, los balancearon ahí al hospital, pero debemos tener ahí secuestradores, pareja, y los quieren sacar, y así los quieren sacar al hospital. De alguna forma yo quisiera preguntarles a los abogados, ¿podemos nosotros dentro de la legislación hacer algunas modificaciones a estas medidas que se están haciendo en referencia, bueno, lo que ya hemos estado viendo, sobre todo a las vinculaciones, ¿no? A las sentencias que se están emitiendo, de la forma en la que las podamos acotar, de la forma en la que podamos nosotros definir exactamente quiénes y en conjunto cómo se van a tomar estas sentencias y cuáles van a ser los tiempos para que efectivamente, si ya cumplió dentro de su proceso hospitalario, pues se regrese al Poder Judicial y que le puedan determinar si se va a un centro de reinserción normal o definitivamente a un albergue o a su casa, si en caso de que no tenga los familiares, ¿no? ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede hacer. Y ya hay algo contemplado, es que eventualmente un interno en un centro de reinserción social puede mostrar en la evolución del proceso o a posteriori un trastorno mental que en teoría no tenía, y tiene que cambiar su destino. A mí lo que me preocupa, lo que se me hace preocupante que señalaba usted ahorita, es el hecho de que tengamos imputables, fíjense, imputables
en centros hospitalarios, y con procedimientos ordinarios. Y está por esa medida, o sea, durante 6 meses ya determiné yo que es imputable, más sin embargo lo voy a tener ahí 5 meses más que restan. No debería. Sí, es que tiene que intervenir definitivamente el Poder Judicial. Pues hay que hablar con Pablo ahora que está estrenando. Él estuvo en los conversatorios. Y lo que es penalista y eminente. Y yo creo que tiene la sensibilidad de entrar al tema. Sí, eso no muy preparado. Voy a decir algo que pensé, que a lo mejor suena a una tontería. Y la penitenciaría que está en la 20 de noviembre. La UR, sí. ¿Cómo sería ahí? Está llenísimo. ¿Esa ya está en uso? Sí, yo sé que está en uso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si se arreglara de manera que estén esas personas ahí? Bueno, tenemos 700 personas privadas de libertad. ¿Ahí? Sí, es una unidad de bajo riesgo y ahí está el problema. Y bueno, ahora habría que ver dónde ponemos a los demás, ¿verdad? Porque tenemos un hacinamiento también de los Pero la ley marca que no deben de estar en prisión. Sí, no, se le cambiaría el nombre, ya no sería prisión. O sea, sería un pabellón psiquiátrico, una cosa así. Algo que pensé, ¿no? Dado que ni nosotros encontramos a dónde cambiarnos un espacio que esté, ¿no? Entonces, se los digo sinceramente, la dirección no ha podido cambiarse de lugar y no es nada accesible. Entonces, eso lo pensé y lo dije, que si hacemos algo ahí y cambiarse de nombre, pero pues si tienes 700 gentes ahí, pues es imposible. Doctor, y si quiere, doctor. No, lo que pasa es que yo me acuerdo que en algún momento conocí esa penitenciaría. Hubo hace años una epidemia de hepatitis B y me tocó ir a trabajar y tienen una área general en donde están la mayoría de los pacientes, de las internos, y tienen una área diferente que es donde estaban las internas mujeres. Esa área la están manejando. Mujeres ya no hay ahí. No, pero el área, o sea, eran dos áreas diferentes. Bueno, tenemos con 700 entradas personas privadas de diferentes. libertad y aparte tenemos a los inimputables en un espacio destinado especialmente para ellos, o sea, es parte de la clasificación de Si espacio no hay, en concreto, no, en la VR no hay espacio. No, y no sacar hay a las personas privadas de libertad para combatir nosotros pues crearíamos otro problema nosotros. Hay algunas cuestiones muy interesantes respecto a los comentarios que se vierten. Primero, pues es que si personas que están declaradas por procedimiento especial como imputables y establecida la medida de seguridad están ejerciendo conductas antisociales, estas pareciera, pues, al menos a ojo de buen cubero, que no deberían estar sujetas a una medida de seguridad, porque una persona que es inimputable presenta un trastorno de carácter psicótico que no es lo mismo que un trastorno psicopático, ¿no? En cuyo caso el psicópata es sujeto de un procedimiento ordinario y de una sanción y el psicótico no. Sin embargo, hay ahí un problema en relación a las cuestiones de carácter cognitivo respecto de capacidad intelectual, porque incluso el retraso mental leve puede diagnosticarse o puede establecerse como una causal de inimputabilidad. Ese es un problema, ¿no? Porque ahí la distinción es importante, pero habría que cuestionarnos si no existen comorbilidades que se les estén pasando a las personas que evalúan a los posibles sujetos de procedimiento especial, en cuyo caso creo que a lo que a nosotros nos toca como mesa sería establecer en la ley que los procedimientos de valoración de los candidatos en procedimiento especial para inimputables estén sujetos a ciertas cuestiones de certificación o que conozcan, porque es como un autogol, ¿verdad? O sea, si quienes operamos el sistema los estamos mandando para allá, nada más bajo este esquema de estar diciendo, es que ¿quién lo mandó? Pues ustedes mismos, ¿verdad? Es algo como que está medio raro. Podríamos establecer a lo mejor alguna distinción dentro de la ley para garantizar protocolos específicos en donde pudiéramos decir el inimputable estará sujeto a una evaluación médica o psicológica que establezca un criterio diagnóstico de inimputabilidad a través de todas sus vertientes, pero no en un periodo mayor a las 48 horas, por ejemplo, ¿no? Que tenemos casos en donde se va hasta 6 meses, un año, que en el fondo todos sabemos que tiene que ver con la cantidad de trabajo que tienen los tribunales y que para efectos de ampliación de la revisión de las condiciones de salud, pues se van hasta tiempos muy necesarios
y esos son periodos que se ocupan en los hospitales psiquiátricos que está perdiendo otra persona que pudiera requerir de sus servicios, ¿no? Entonces a lo mejor en ley pudiéramos tutelar estas cuestiones y creo que a lo mejor sería un buen momento, otro más, de buscar algo de acercamiento también con el municipio para la creación del Consejo Local de Tutelas, que de verdad, existe. o sea, este es No sé si opera, pero una ley muy grave, ¿verdad? En cuyo caso podríamos utilizar este recurso, ¿verdad? Para que no tuviéramos un montón de gente con responsabilidades legales que a veces incluso ni alcanzan a entender. O sea, de verdad el nombramiento de la tutoría es una figura jurídica que tiene consigo muchas responsabilidades y obligaciones que a veces ni sabemos, ¿verdad? Y esto es algo serio, porque a mí me decía una vez un juez, oiga, ya le vamos a sacar a su pupilo, ¿verdad? ¿A dónde se lo va a llevar? Y yo decía, ¿cómo que a dónde me lo va a llevar? O sea, digo, pues a mi casa o qué, es algo serio. Entonces podríamos aprovechar la coyuntura también para hablar con jueces, magistrados, ministerios públicos, abogados defensores, etcétera, para establecer como criterios, incluso de forma previa a la creación de la ley, para ver si podemos llegar a consensos, porque esto se traduce en un serio problema social donde no tenemos ni el recurso, ni las camas, ni el personal, ni nada. O sea, de verdad estamos haciendo malabares con botellas quebradas y con la luz apagada. Entonces aquí alguien se va a cortar. Entonces creo que es un buen momento para aterrizar respecto de la ley en situaciones que puedan ser de utilidad. Ahí con nosotros es grupos vulnerables y prevención a la discriminación. Entonces ahí familia de personas que están purgando una condena llegan y dicen que los están discriminando, que es un enfermo, que no fue culpable. Entonces nosotros tenemos abogados y vamos y sí checamos, pero todos son unas fichas. Hasta ahorita ninguno me ha tocado que tuviéramos que nosotros llamarles o decirles. Pero también ese es un problema, que los estamos discriminando. Las personas que realmente están enfermas deben de estar en otro. Hay algunas definiciones ya legales, lo que decía también en la doctrina, ¿no? Ya se habla del inimputable permanente y del inimputable transitorio o disminuido. Es muy confuso, ¿eh? Y también la ley ahorita también ya habla de medidas de seguridad o prevención o la combinación de ambas. Entonces, sí, hay que contemplar en la ley la posibilidad de combinar, oye, pues por el momento está psicótico, le aplica esto, es un inimputable permanente o es transitorio. Pues sí, es un mundo, pero ya sí hay herramientas para esa clasificación. Yo le voy a hacer una pregunta. Usted mencionaba ahorita 47 personas que tienen esta característica de la inimputabilidad y 9 que están estas 47 personas no están bajo el resguardo de salud. O sea que estamos fuera de la ley. Están dentro de la penitenciaría de la 20, la que mencionaba. Entonces estamos fuera de la ley. Sí, totalmente. Ok. Porque deberían de estar en un espacio, según el artículo que ustedes acaban de mencionar, que tenga esas características, que cumpla esas cualidades y que funcionaría en coordinación con ustedes, pero bajo la administración o la guía de los servicios de salud, así como marca la ley. Sí. No, las autoridades administrativas del Sí, yo sé, es que no tenemos dónde ocuparlos, ¿no? O sea, los tienen ahí porque obviamente pues ni modo que los liberen o que saturen aún más un espacio que no tenemos en el hospital. Y luego entre los casos que tienen ahí que ya cumplieron, pero que no se los quieren llevar nadie. Sí, por ejemplo. Hay varios, ¿por qué no me los quieren mandar a mí? Les voy a poner un ejemplo. Tenemos a una persona que está, bueno, no sabemos qué edad tiene, tiene un delito de homicidio, está sentenciado hasta su curación. Sí, tiene esquizofrenia. Probablemente no se cure nunca. Pues no, de hecho no se va a quedar. O sea, para dejarlo, o sea, será siempre esquizofrénico. Sí, siempre va a ser esquizofrénico, no tenemos datos de los familiares, y pues ahí está. Y viviendo para siempre, entonces lo que entonces. Todavía no encontramos la cura para la diabetes, tampoco para la esquizofrenia. Pues él tiene diabetes y es o sea, crónico para, o sea, per se color, y ahí está.
Nosotros perseguíamos que se revisaran esos criterios, que tenemos acá otro igual. Vamos a hablar con el juez para que le cambie, ¿no? Pues, porque hasta su tiempo necesario para su curación. Entonces, es que no se término que dé adecuado, seguimiento a la medida de seguridad, de manera que esta no sea tan rígida, sino que permita adaptarse la medida de seguridad a esta situación. Es que cuántos pacientes psiquiátricos que viven una vida relativamente normal incorporada a su familia, bien medicado, bien asesorado por psiquiatras, por psicólogos clínicos, incluso psicóticos, manejan una vida sobrellevable. ¿Sí me explico? Yo creo que decíamos neuróticos todos estamos ahí, pero bueno, psicóticos no, pero dejarlos ahí toda la vida. Tenemos un paciente ahorita que mató a su mamá, Gabriel Murillo, y le dieron 10 años, 10 años de sentencia. Y coincidente, al día siguiente de la sentencia, fueron los jueces a visitarlos. Y fue a visitar al paciente, y el paciente está muy bien. Y le dice, chiste, más que la regué. Sí, o sea, no debe haber aplicado esa medida con este. Porque el paciente es un alma de Dios, pues psicótico o la mató, ¿no? Ese paciente se puede ir con los familiares. Pero tiene una sentencia. Los hermanos lo quieren, los tíos están muy al pendiente de él. Debería estar acá. Entendieron cómo está el asunto. En ese asunto es donde se comenta que en el Código Nacional sí viene el término de combinar las medidas de seguridad, entonces sí se podría. Bien. Se puede. Pues, podríamos nosotros en el ámbito legal poner dentro de los transitorios las modificaciones necesarias para ir creando, bueno, primero que se podamos nosotros ejercer o hacer que se ejerzan dentro del Poder Judicial algunas medidas que puedan beneficiar a destrabar todos estos procesos. Sí se puede. ¿Sí se puede? Pues tienen mucha tarea. Sí, porque bueno, partiendo de ahí, o sea, podemos nosotros, considero yo, sí crear un apartado en la ley donde establezcamos las instituciones que están obligadas a dar estos servicios en coordinación con desarrollo social, pero la cuestión es importante aquí también de fortalecer la figura de los albergues. Yo creo que es muy muy importante para todos aquellos casos que ustedes han mencionado de que a dónde los enviamos. Y tenemos nosotros que hay presupuestos que están orientados dentro de la Secretaría de Desarrollo Social a terceros que están haciendo este tipo de funciones. Albergues que están haciendo la función de resguardar a niños, resguardar a mujeres, resguardar a adultos mayores, resguardar, en este caso tenemos que resguardar a este tipo de pacientes. Y luego esto se vuelve hasta tan cotidiano que a veces sale más caro el caldo que las albóndigas, porque nosotros nos asumimos esa responsabilidad y bueno, estamos nosotros dando recursos a instituciones que probablemente no van a tener la capacidad de brindar un mejor servicio de calidad, porque no es un negocio. Verdaderamente este tipo de albergues no son un negocio, no pueden sobrevivir con los recursos que se le da al Estado y caemos en muy deficientes tratos, muy deficientes servicios. Tenemos un círculo ahí vicioso de lo que están haciendo estos albergues, que verdaderamente se les reconoce y se valora mucho su función social, pero a fin de cuentas no hemos podido destrabar porque no hemos podido nosotros ir creando estos espacios en el que el Estado pueda ir asumiendo poco a poco y paulatinamente la responsabilidad. Y yo aquí me viene a la mente, yo creo que todos cuando fuimos jóvenes nos fuimos en algún momento a un hospital psiquiátrico a hacer servicio social de este tipo, de la sociedad civil, albergues donde van este tipo de personas, y creo que es lo más deprimente que pueda existir, porque pues la carencia, no hay dinero que alcance, porque tampoco hemos ido creándole las condiciones a esas personas, pero tampoco es obligación de la sociedad civil. O sea, eso es una acción que se hace humana, voluntaria, y reciben algunos apoyos y también está a merced de la voluntad política. En algunas ocasiones les ha ido muy bien, en otras ocasiones
les va muy mal y hay periodos de gobierno en los que verdaderamente pasan crisis. Y creo que esto no debería ser, que esto debería ser programas permanentes en el cual podamos ir nosotros fortaleciendo este tipo de albergues. Mira, los albergues para niños con discapacidad mental sí los tenemos, pero para adultos mayores, para una persona ya mayor, no. Así es, no quieren, o sea, es problemático. Estos dos de los pacientes que vamos a mandarles, de este grupo de 8, 2 son sobrevivientes de San Diego de Alcalá. De una política que se utilizó en ese momento para hacer como 25 años. Que fueron abandonados Y regresar. y los encontraron. Ahí tenemos a 2 sobrevivientes de los que vamos a mandar para allá. Uno de ellos ya está con una ceguera importante, una pérdida de huesa visual. Pero tenemos, o sea, yo que ahorita en este foro estamos construyendo cosas y seguramente hubo otro foro donde dijeron tírenlos. Y los Así lo sacaron, tiraron, se murieron. Sí. Increíble, es parte de las efemérides chihuahuenses. Así es, así. Sí. Muy bien, entonces, bueno, esa parte sí se puede, no se puede, la debemos de construir. La debemos de construir, de alguna forma también que dentro del articulado podamos incluir esa coordinación que debe de existir de la Secretaría con Desarrollo Social para la promoción, con Desarrollo Social y la Fiscalía. Bueno, primero Fiscalía para la cuestión de quienes tienen que poner sentencias de alguna forma temporales. Bueno, todas deben de ser temporales, ¿verdad? No deben de ser vitalicias, por lo que estoy viendo, pero al final de cuentas se convierten en situaciones permanentes. Entonces, ir creando cómo vamos a poder diferenciar ese tipo de pacientes que puedan estar dentro de las instituciones propiamente de salud en coordinación con la Fiscalía, y hasta qué punto, digamos, un hospital para este tipo de personas que a lo mejor puedan tener un tiempo muy determinado para una curación, como lo mencionan algunas sentencias que ustedes han dicho, determinar ese periodo de la curación, ¿sí? Y a su vez para pacientes inimputables crónicos, porque no podemos utilizar pues que existe la palabra que van a estar ahí de manera vitalicia, pero la realidad es de que sí hay. Entonces, sí tenemos que visualizarlos, o sea, sí hay quienes a lo mejor van a ser los menos, pero pues vamos a considerarlos dentro de los espacios, y estos ya se convertirían en albergues permanentes. ¿Sí? Sí. Digo que son 2 cosas, ¿no? Sí. Unos son los que tenemos que ir de la mano con Fiscalía y otros con salud. Son 2 cosas diferentes. O sea, son dos tipos. Los que han delinquido, que tienen que estar ahí, y a los que están en abandono. Ese sería el otro. Los que están en abandono, perdón doctor, cuando hay un deceso, ¿quién asume? El Estado, o sea, o los mandan a la fosa común. El Estado pedimos el apoyo, Chizal nos condona el terreno en Carrizalillo, Panteón Municipal. El hospital nos da para darle una cuota, algo al quien abre la fosa, porque abrir la fosa en piedra es muy pesado, y pues los señores que están ahí de eso comen. Y no dan factura. Y no dan factura. Entonces, sí, el hospital y la funeraria tienen un convenio con el Chizal, que es lo que nos ayuda a que sepultemos a los pacientes. Muy justo, porque imagínense todavía la desgracia de vienen y luego morir sin familiares que se apronten o que se apersonen. Y a veces la única persona que acompaña al paciente hasta que lo sepultan es trabajo social. Así es. Bueno, a las 6 de la tarde lloviendo y ya no en el clásico panteón municipal, sino aquellos que están allá en las leñas, ¿no? Que son como 5 Bueno, todos hemos sido llevados a Carrizalillo. Sí, claro. Pero yo les pido siempre al municipio que nos hagan el favor de con la retroexcavadora hagan la fosa para que sea un empleado del municipio y no cueste, porque hay gente que de verdad no tiene un peso, y en este caso pues somos gobierno y nos apoyamos. En un principio
Bueno, ahorita tenemos 8 pacientes crónicos de los que escuchar, pero en un principio teníamos como 27 pacientes crónicos, han ido falleciendo. Al principio iba personal del hospital a abrir y a tapar la fosa, entonces sí era un poquito complicado, se nos iba mucho tiempo, mucho tiempo, entonces ya después se les da una cuota a los señores que hacen este trabajo y es de la manera en que se hace. Aquí la idea es darle una atención a la salud mental en todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. Hemos hablado de la prevención y del internamiento y demás, y estas áreas están totalmente oscuras. Nadie las toca, nadie las quiere ver. El área de las indigentes, el área de los rechazados. Tenemos que enfrentar. Yo creo que es parte del compromiso enfrentar con un frente común todas estas áreas de la salud mental para realmente dar una calidad de atención buena en todas las necesidades. Y la dignidad humana. Claro. Eso yo creo que es lo primordial, dignidad humana, hacerlos visibles con calidad, o sea, eso yo creo que parte de todo lo que ha movido para tener este tema aquí, como bien usted, ¿no? De que igual antes era ver dónde los avientas, ahorita es saber cómo trabajamos con dignidad, nos hacemos visibles. Sí, fíjese que eso de la dignidad humana, teníamos pacientes que no sabemos el nombre de ellos. Señor X, señor XX, señor XXXX, pues total que nos llenábamos de XX. Yo les doy apellidos. Entonces nos dimos a la tarea de inventarles un nombre para las pólizas. Tuvimos, a uno le pusimos, no sé, Manuel Meléndez, a otro le pusimos... Sí, de verdad. No, de verdad que sí, tuvimos que inventarle un nombre, fecha de nacimiento. Para sacar sus papeles. Sí, para sacar, bueno, cuando se llega la necesidad de sepultar a un paciente que nos piden acta de nacimiento, es que no tenemos, le inventamos un nombre para poder dignamente nombrarlo. No, se van como desconocidos porque realmente no tenemos nombre, no tenemos fecha. Y para el Seguro Popular, que piden también papeles. Para el Seguro Popular, que no tenemos identificación, nombre, fecha de nacimiento ni nada. Bueno, el Seguro Popular nos apoyó muchísimo, nos dio la póliza bajo la tutela del doctor, pero en realidad el nombre no estamos seguros de que, o sea, es inventado. Hay que apoyarnos del gobierno porque hay procesos a través de la defensoría, de oficio o algo en donde estas personas pueden llevar un procedimiento para que les den una identidad. Que es el primer. El otro proceso que está suelto es el de la familia. O sea, nos quejamos de que los familiares no responden, se van, los dejan. Y yo creo que es otra área en la que se tiene que trabajar mucho. Porque no es sancionarlos, sino es como que multarlos. Es educarlos y es el compromiso que va a hacer ahí la educación de la familia. Es lo mismo que Porque lo más fácil de los familiares es se van desensibilizando y van aventando, expulsando a su paciente. Yo he tenido casos ahí en el hospital de el que tenemos sordomudo. Los acusan con la mano en la cintura de abuso sexual o de violación. Y el otro dice, sordomudo, vámonos. Y nunca sabemos si lo hizo o no lo hizo. Nos queda esa duda y tienen un retraso mental, tienen alguna discapacidad, pero muchas veces el familiar busca el camino de acusarlo de algo y me deshago de él. La ley ya lo contempla. Ya hay una máxima jurídica que el que tiene derecho a recibir alimentos tiene obligación de dar alimentos. Eso ya existe. El problema es que aquí, yo sí he visto hijos demandando a sus papás por alimentos y luego los papás demandando a los hijos por alimentos cuando ellos son mayores. Pero aquí necesitamos el tutor, porque esta persona podría demandarle alimentos es comida, vestido, techo. Podría demandárselo a sus parientes, porque en algún momento están obligados a asistir. Incluso hay un delito por omisión de auxilio. Bueno, en la Ciudad de México está tipificado, ¿eh? Entonces necesitamos a alguien que los tutele y que les ayude a hacer valer todos sus derechos frente a estos. Invitar al Poder Judicial para que lo contemple en sus sentencias, ahora que están medidas previas al juicio, que van a investigar. Medidas previas al juicio es un buen elemento porque van a tomar al indiciado, al procesado y lo van a investigar con su familia, dónde vive, sus antecedentes, y esos elementos que se trasladen para que el juez cuando emita sus resoluciones haga consideraciones respecto pues no solo a la medida de seguridad que le va a aplicar, sino a su seguimiento y a cómo se pueden ventilar los problemas y a qué
puede obligar en un momento dado y a la custodia, a la tutoría del cuidado de esa persona. Yo estoy de acuerdo en eso como ya una medida extrema, ¿verdad? Pero antes de estar metiendo al bote a los familiares, yo digo, vamos a educarlos, vamos a sensibilizarlos, vamos a trabajar con ellos, psicología, trabajo, o sea, le quieren educar, hay que trabajar mucho con ellos para evitar forzarlos. En ese sentido, lo que comentaba de las medidas previas al juicio, servicios previos al juicio, se puede, dentro de las modificaciones que creo que debemos de realizar, que exista un cuerpo de médico especializado cuando exista un paciente de algún trastorno mental. Ellos no lo van a tener adentro, pero ellos sí están en coordinación con nosotros. Tuvimos una plática con ellos, ellos se van a asistir. Bueno, pero asistir, pero no hay una obligatoriedad. No, porque ellos se conocen para ellos. Hay una obligación del Estado para todos los que están en un proceso de asistirlos médicamente, es así, pero propia dentro de este departamento. Es que creo que aquí es importante porque, bueno, estamos diciendo que las sentencias que se están dando pues están de alguna forma siendo inequitativas y que no corresponden al perfil o al tratamiento que debe tener la persona. Entonces, pues si hay una institución que se está encargando de eso con todos los procedimientos de alguna forma, pues creo que deberemos de nosotros de hacer un poquito de presión para que este tipo de pacientes cuenten o el Estado se responsabilice de las sentencias desde el ámbito de salud, porque al final de cuentas pues todos somos Estado, ¿no? Al final de cuentas todos somos gobierno y bueno, debemos de estar dentro de esos procesos porque pues asume una responsabilidad en eso y después, o sea, si va a haber una sentencia en la que igual se va a emitir que es un paciente inimputable, pues dentro del proceso debes de considerar un equipo especializado médico en ese tema. O sea, no después de la sentencia, sino dentro del proceso. ¿Sí? ¿No lo hay? No. ¿Lo puede hacer? Lo hay, no, o sea, el juez se asiste a la hora de dictar su resolución, según tengo entendido en la ley de los peritos en la materia. Claro. Pero tal vez sería bueno reglamentarlo, y tal vez si pudiera venir a la ley salud, que en todos aquellos casos tratándose de inimputables o de personas con padecimientos, deberá de dársele participación en los foros o en las resoluciones para efectos de directamente intervenir en el momento de la resolución con una opinión técnica, o sea, hacerlo obligatorio dentro de un proceso. Ándale, eso es lo que necesitamos hacer, hacerlo obligatorio. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, claro. Okay, ahora, la evidencia de la inimputabilidad, que a veces es tan, o sea, es objetiva para el propio juzgador, entonces luego se puede apoyar con peritos, lo lleva necesariamente a mutar el procedimiento ordinario por el procedimiento especial, ¿sí? Por el procedimiento especial para inimputables. Yo sí, ahorita me mencionaba la diputada Rocío, yo también lo menciono, lamentablemente hemos ocupado parte de nuestro tiempo y a veces nos sorprende, aquí yo lo he visto en el Congreso, es decir, estamos legislando penas de prisión vitalicia y de castración con el artículo 22 constitucional y todo lo que dice, y el artículo 18 constitucional y todo lo que dice, pues son inconstitucionales, hombre, son penas inconstitucionales, y la reinserción social. O sea, desde luego nadie va a proteger aquí violadores y todo eso, pero las penas de mutilación y cualesquier otra inusitada y trascendental, pues si la prisión vitalicia y la castración no son inusitadas y trascendentales, pues también tenemos que tener muy en cuenta eso para los aspectos de inimputables. Se trata de reinserción social. Ese es el sistema acusatorial. Eso es lo que me llama más la atención, que las penas, ahora con el sistema acusatorial es cuando queremos las penas, ahora queremos la guillotina y la horca y la mutilación, o sea, estamos totalmente desfasados con esas iniciativas. Yo aquí lo he visto en exhortación de algún legislador, o sea, pues exhortemos la castración química, vamos. Pero nosotros como juristas decimos, bueno, pues esto camina en contra del sistema acusatorial y del principio de derecho humanista, que a veces nos mete muchos problemas, pero es lo que priva y nosotros estamos sujetos a esos acuerdos internacionales. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? Vamos cerrando, doctora, para ir. Gracias.
Yo les quiero compartir algo en apoyo a lo que comenta el doctor Meléndez y reiterando la línea que me parece fundamental en esta iniciativa de ley, la psicoeducación del cuidador, porque no se escucha mucho, es que no los quieren y los abandonan. Muchos familiares en experiencia del hospital ahí de 15 años, el familiar no sabe cómo cuidarlo, entonces no es que no lo quiera cuidar. Hay que separar, yo creo que los casos, hay distinción, hay familiares que verdaderamente hacen la manera de no cuidar, pero hay otros familiares en donde ni siquiera sabemos qué es salud mental. Yo familiar no sé qué es bipolaridad, no sé cómo contener a mi familiar, no sé cómo entender el manejo farmacológico, no sé cómo entender toda su sintomatología y sus conductas propias de su patología. Entonces no hay una institución, o al menos creo que ahí también hay un hueco importante. No hay una línea, una vertiente muy clara de cómo psicoeducar al cuidador. Los familiares de repente expresan, ¿y a mí quién me ayuda? O sea, yo puedo ayudar a mi familiar y voy a entender cómo, pero ¿a mí quién? Hay el fenómeno del desgaste del cuidador, el fenómeno del cuidador, en donde las instituciones no tenemos ni el personal, ni el recurso, ni el tiempo de atender esa línea, y a mí me parece medular, fundamental. El cuidador también necesita psicoeducarse, también necesita atención. Terminan luego padeciendo también ansiedad y depresión, y luego son acusados de que es que no lo puedo cuidar, no quiero, pues no puedo. Creo que es una línea, una vertiente bien fundamental aquí. Aquí, por ejemplo, es optimizar el recurso del hospital. El hospital es la única parte donde se interna. Cuando el central no tiene cama, se las manda al general, pero el psiquiátrico no se puede apoyar en nadie. Entonces nosotros tenemos muchas veces, muchos pacientes, ahorita tenemos 19 suicidas, hoy, pero a veces tenemos 24, 28, 32, hemos tenido más de 30, que es la tercera parte del hospital. Y resulta muy dramático que a veces tenemos pacientes suicidas en lista de espera porque no hay camas. Y la cama está ocupada por una persona que está ahí purgando una sentencia o viviendo ahí. Entonces necesitamos optimizar el servicio para que los pacientes que requieren atención inmediata, urgente y que es hasta vital, pues se les dé de una manera oportuna. Yo creo que eso es justo parte de los problemas, ¿no? O sea, nosotros batallamos muchísimo, o sea, porque sabemos que en Chihuahua y Carlos y lo que hemos hecho es primer lugar ya prácticamente un suicidio, ¿no? Segundo lugar. A la coordinación, el trabajo de atención de primer y segundo nivel, pues obviamente estamos viendo cada rato intentos suicidas y no hay, lo que veíamos ayer, no hay dónde atenderlos. Así de, Manuel, por favor, recíbelo porque ¿no? Y ahí haciéndole casi un espacio, o sea, no tenemos dónde y es gravísimo, y más en adolescentes. Entonces, como que es algo... Dentro de los hospitales generales, ¿qué trato les dan a estas personas? No, pues, supuestamente deben tener camas, pero no hay porque están sobresaturados. Entonces, hemos hecho un trabajo de capacitación, lo que comentamos ayer en urgencias del código blanco, para que puedan recibirlos y no sacarlos luego, ¿sí? Porque pues, si no vuelven a los 2 días regresan, ¿sí? Ya consumaron el suicidio. O sea, lo importante es darle una reestructura, o sea, que los amen y allá el CAIM sean hospitales que reciban urgencias, que sea como que tenga este espacio de movilidad, ¿no? Y que todo esté donde tiene que estar, porque está súper saturado. La otra opción, Rocío, es la medicina privada y es carísima. Sí. Carísimo. Es decir, vamos a decir, bueno, es que yo tengo a mi paciente con tentativa de suicidio y vamos a la clínica del Parque o al Hospital Los Ángeles o a la clínica del centro, pues es carísimo. Ahí está prohibido recibir pacientes psiquiátricos. Sí. Aparte, ya no lo reciben. Los hospitales privados, entonces todavía la ley. Estamos peor, entonces estamos obligados a hacerlos. Ni opciones tenemos. Adelante, doctor. Bueno, con el comentario del doctor Meléndez, creo que uno de los problemas más graves es la falta de recursos humanos. Somos muy pocos psiquiatras. Psiquiatras infantiles somos 4 en el estado. Si hay una urgencia, por ejemplo, cualquier día a las 8 de la noche, díganme, o usted, doctor, ¿verdad? Tengo ahí un lugar donde haya un psiquiatra que atiende esa urgencia. No existe. Porque en los AME hay psiquiatra en turno matutino. De consulta. En
en la tarde no hay psiquiatra, en la noche Sí, psiquiatra. bueno, en la noche, por así decirlo. Yo realicé mi especialidad en la ciudad de Guadalajara y allá, como platicamos ayer en el instituto, pues allá hay psiquiatra de mañana, de tarde y de noche, 24 horas. Entonces, sí creo yo que el problema, un gran problema es el recurso humano, falta psiquiatras, falta gestionar, hacer la oferta a nivel nacional para traer más psiquiatras. Nosotros hemos pedido para jornada acumulada, sábado, domingo, días festivos y demás, no se autoriza, ya es una cuestión administrativa. Y en la noche, bueno, hay médico general en todos los turnos, y en la noche hay médico general, y ellos son los que reciben, valoran, el médico y luego dice, este paciente, ya tienen un criterio, son médicos que tienen más de 20 años, ¿sí? Ya tienen un criterio, y ante la duda lo interno. Se pasa interno y en la mañana lo ve el psiquiatra. Lo ideal sería que ver en todos los turnos, pero ni siquiera los psiquiatras. Me deja alarmado. El hospital particular que tiene un psiquiatra o dos, la pregunta es, si tiene que derivar a su paciente urgente, lo tiene que derivar necesariamente a Lozano. O sea, no lo puede internar, dice, bueno, yo soy psiquiatra, yo soy el doctor Lozano de la clínica del Parque, o soy el psiquiatra de la clínica del Parque, ¿sí? Entonces no lo puedo ingresar ahí. Si es un bipolar en mañana, todavía más limitante. Pueden internar en el CIMA, en el Ángeles o en el Jesús Muguerza, es algo light. Ansiedad. Un ataque de pánico. Pero ya algo así. No se trata de un paro cardíaco. No, ni de los recibos. En la oficina y en la dirección nos pasó uno de los choferes que decía, fíjese que mi hijo está muy deprimido, ya está por terminar su carrera, le dije, lo veo un médico, lo veo un psiquiatra. Entonces el psiquiatra le dijo, te hospitaliza porque estás bastante mal. Entonces fueron, lo hospitalizaron, pero la mamá dijo, ¿cómo va a estar mi hijo en esto? A los 5 días fue y lo sacó de los años. Y el muchacho se suicidó. Desde luego, pues esa subcultura estúpida que tenemos en México con la psiquiatría y con la psicología nos cuarta tremendamente. La señora está mal por el trabajo personal. La culpa que siente ella, ¿no? Pero el muchacho se ahorcó a los 2 días de que se subiera. Pues bueno, entonces yo creo que nos iríamos de aquí a la mesa, si nos permiten los invitados, también invitarlos a la conformación de estos artículos que necesitamos para reforzar, porque yo hasta donde he podido ver no tenemos nada en específico, es decir, necesitamos construir un capítulo y algunos artículos transitorios que nos permitan reforzar todo esto y de alguna forma incidir en la conformación de convenios de manera obligatoria para que cada institución asuma su responsabilidad, primero administrativa y bueno, obviamente tendiente a incidir en el presupuesto. Si no lo hacemos de esta forma, pues hemos estado caminando al revés, pues existía la buena voluntad de crear este espacio, pero no hay una obligatoriedad en este sentido. Y también de ver la forma de hacer estas modificaciones, digo, para poder orientar, porque sabemos que son jueces, no podemos nosotros dar ninguna, pero sí podemos orientar de alguna forma el procedimiento para las sentencias de este tipo de pacientes y bueno, que tengamos la certeza de que donde sean direccionados sea en el tiempo, en los espacios y bajo las condiciones que necesitan determinadas. Así, en el tiempo, en el espacio, en las condiciones que necesitan y bajo el resguardo de quienes deberían ser y ser muy puntuales esto en esta propuesta para que de ahí, les digo, se deriven las acciones administrativas legales correspondientes y en su momento los presupuestos que corresponden, ¿sí? Y bueno, yo les pediría que nos pusiéramos de acuerdo con el personal técnico del Congreso para hacer la propuesta y se las haríamos llegar, sería en ese sentido, ¿no? Que pudieran hacer estas modificaciones y se las pudiéramos compartir.
Pero también yo los invitaría a que hiciéramos ya de alguna vez un compromiso para revisar los espacios administrativos en lo que se da el proceso de la legislación, de ir viendo de qué manera podemos ir incidiendo en la conformación de una propuesta para ir creando estos espacios de manera económica en lugares que ya tenemos. Yo he escuchado más de 3 espacios aquí en la mesa que me dicen, están solos, no hay nada. Y luego a veces vemos que se crean presupuestos para crear espacios. Voy a meter otro tema, hubo un recurso para el cuidado de la infancia para crear espacios de cuidado. Los espacios de cuidado están, lo que estamos es ponerle recursos para quien los opere y regularlos, ¿sí? Y ser muy incidentes en esto. O sea, si ya hay esos espacios, vamos haciendo el proyecto para decir, mira, aquí está la legislación, pero aquí también tengo estos espacios, no necesitas construir. Y el costo operativo. Que es de mantenimiento, servicios. Todo, o sea, obviamente va a ser menos que si se quiere construir. Obviamente va a ser mucho menos. Entonces, para irlos generando de esa forma. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, duda, sugerencia? Vamos a preguntarle al doctor Meléndez, ¿el hospital tiene el nombre de algún psiquiatra eminente? Bueno, para hacer la exhortación, si de lo del doctor Ignacio González Estadillo, ¿cómo la ven? ¿Le gustaría? Yo le hice la propuesta al secretario de Salud, sí, a los 3 secretarios de Salud últimos, si no... Es decir, es que la Universidad Autónoma de Chihuahua, sabemos que existe la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que tiene un gran prestigio, pero el alma mater universitaria del estado de Chihuahua es la Universidad Autónoma de Chihuahua y fue fundada en 1955. El primer rector y fundador de nuestra universidad fue un psiquiatra, el doctor Ignacio González Estadillo, con un prestigio extraordinario. Creemos que no se le ha hecho. Nosotros levantamos firmas con el personal de apoyo, con todos los psiquiatras y su currículum completo. Desde luego. Y no se autorizó, porque no se debían de individualizar los hospitales. Pues está Salvador Subirán, y también es chihuahuense. Sí. Sí. ¿Y si hay un decreto? Lázaro Cárdenas del Río. ¿Y si hay un decreto de que se haga? Es que puede partir de nosotros, hay una petición por parte del hospital, pero nosotros lo podemos hacer. O sea, lo podemos hacer si la diputada, podemos trabajar con su equipo y podemos... En el sentido de ir fomentando la importancia de la psiquiatría, ¿no? A mí me interesa eso, grave que no tengamos los especialistas en la materia y con las condiciones sociales que se están dando en estos temas. Y lo que él dejó, a la psiquiatría. Lo que él dejó a la psiquiatría. De 2 tipos. Bien, bueno, antes de cerrar quiero comentarles lo que sigue. Bueno, lo que sigue es de que podamos conformar esta parte. El cuerpo técnico está trabajando ya en definir ya las propuestas específicas. Tendríamos una última reunión con la Comisión de Salud, ¿sí? Con la Comisión en pleno para revisar las condiciones de cómo quedaría la iniciativa, ¿sí? Previo a esto se los estaríamos mandando. Pero ahí quisiera yo que nos pudieran acompañar para que podamos cerrar la propuesta en conjunto y asimismo poderles decir que cuando ya tengamos a bien la clausura, que sería obviamente poder presentar la propuesta en el pleno, pedirles que nos puedan acompañar, agradecerles infinitamente su participación. Han sido 3-4 meses de muchísimo trabajo, desde los foros, desde las mesas técnicas, de toda la información que nos han compartido y agradecerles ese respeto hacia las posturas que cada uno ha tenido. Yo verdaderamente me siento pues muy digamos satisfecha con la participación, con el profesionalismo de cada uno, porque la problemática va más allá de nosotros, va más allá de nuestra posición actual que tenemos, y bueno, que ustedes se hayan desprendido de muchas situaciones personales para pensar en esa necesidad que tiene el Estado. Yo se los agradezco porque sé que están sentados aquí por eso, y no solamente este día, sino muchísimos más.
a nombre de la Comisión de Salud, yo les quiero pedir que, bueno, que sigan pendientes, permanentes, hasta que estos podamos concluirlo. Y aún así, después de que pudiéramos nosotros tener un dictamen, predictamen o quizás ya la iniciativa votada, no desfallecer en el tema. Todavía sigue la cuestión de hacer estos convenios, de incidir en el presupuesto, y bueno, no se cierra con obviamente la iniciativa. Y creo que esta mesa es importante que se mantenga con esa unidad para poder incidir, para poder solicitar. Y agradecerles toda su información. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí trabajamos, porque me siento parte del gobierno, trabajamos en un área de gobierno, y qué información pues una servidora la ha utilizado con la firme convicción de que se ponga el ojo, los recursos, la importancia en lo que verdaderamente es importante. Entonces, pues muchísimas gracias, los espero probablemente la próxima semana. Les avisamos el lunes qué día sería la reunión de comisión, y pues que tengan muy buenos días. Muchas gracias.